Hola mis contrapuntistas y entusiastas del divino arte de la composición. Hoy vamos a trabajar el contrapunto de especies, concretamente la segunda especie. Esta es precisamente la especie de las blancas. Frente a la redonda que tenemos del cantus firmus, vamos a usar dos blancas, dos notas contra una. En esta especie, la primera nota de cada compás debe de ser una nota real, es decir, una nota consonante que pertenece al acorde. Es una nota que nos ayuda a definir la armonía que estamos utilizando. La siguiente nota que vamos a utilizar tiene varias posibilidades. Puede ser, en el mejor de los casos, una nota de paso. Ya sabéis que las notas de paso son notas de adorno que se mueven por grado conjunto entre notas reales. La segunda posibilidad que podemos utilizar en la segunda especie, en el tiempo débil, es un floreo. Ya sabéis que el floreo es un movimiento por grado conjunto de ida y vuelta entre la misma nota real. Y la tercera posibilidad que tenemos es usar otra nota real. Tanto la nota de paso como el floreo pueden llegar a ser notas disonantes, pero son una disonancia que se produce por grado conjunto y son disonancias permitidas. El movimiento que se va a producir en el tiempo débil va a ser un movimiento oblicuo, ya que la nota que tenemos del cantus firmus se mantiene. Estudiemos detalladamente los movimientos que se pueden producir. Si en el cantus firmus tengo un mi y sobre el mi he puesto un do, que es una nota consonante, una sexta, si en el siguiente compás tenemos un la que nos da el cantus firmus, podemos usar una nota de paso. El movimiento sería un do, si, la. En este caso, la nota de paso, el si, está produciendo una quinta, es una consonancia, pero no se considera nota de la armonía. Es simplemente una nota de adorno. En este caso tenemos una sexta que me define la armonía, do, mi, sol, el si que es una nota de paso y que va a una nota real que es el la. En este caso estamos utilizando do, mi, sol como armonía y es muy importante recordar que solo se puede utilizar una armonía por compás. Bien, supongamos que partimos desde el mismo movimiento, un mi, do, que lo llevamos a un la en el cantus firmus. En este caso podríamos utilizar do, re, mi, utilizando el re como nota de paso ascendente. En este caso el re está produciendo una disonancia, mi re es una séptima, justificada porque es una nota de paso. En estos dos casos hemos utilizado notas de paso descendente y nota de paso ascendente. Si partimos de las mismas notas, del mi y el do, y vamos a llegar también al la en el cantus firmus, podría utilizar el floreo, que es un movimiento de ida y vuelta de una misma nota real, grado conjunto ascendente o grado conjunto descendente. Podría poner do, si, do o do, re, do. En estos casos hemos utilizado las notas de paso y los floreos. Veamos cómo funcionarían las notas reales en el tiempo débil. Vamos a partir desde la misma situación, el mi como nota del cantus firmus con la consonancia del do y nos vamos a ir al la en el cantus firmus. Este do ha definido la armonía es do, mi, sol. Podríamos moverlo en el tiempo débil al mi, por ejemplo. La armonía sigue siendo do, mi, sol y tenemos dos notas reales. Y este mi podríamos moverlo a un fa. En este caso estamos utilizando tres notas reales, el do, el mi y el fa. Otro caso posible podría ser utilizar como nota real el sol. Tendríamos la máxima separación que se puede realizar en el contrapunto de especies, una décima. Y en este caso, como hemos producido un salto, deberemos resolverlo en dirección contraria, así que lo moveremos a un fa. La armonía que se produce es do, mi, sol, utilizando en el tiempo débil una nota real y yendo al fa, que es otra nota real. Es muy importante recordar que no se pueden utilizar las cuartas aunque formen parte de la armonía. En ese caso estaríamos usando un acorde en segunda inversión, y es algo prohibido dentro del contrapunto de especies. Recordad que la máxima separación que se puede producir entre las voces es una décima, como ocurre aquí. Usar la décima con máxima separación es un buen recurso para utilizar en el punto climático. Estos recursos que hemos utilizado son para el contrapunto por arriba.
Veamos ahora cómo se hace el contrapunto por debajo del cantus firmus. Si tengo en el cantus firmus un sol que se mueve a un mi, podemos utilizar como nota real el mi y hacer un movimiento mi, re, do, utilizando una nota de paso. En este caso, el re es disonante, es una cuarta justificada porque es una nota de paso. Y vemos en este caso que hemos hecho una décima, que es la máxima separación permitida. Si partimos del mismo movimiento del cantus firmus del sol al mi, podemos utilizar el mi como nota consonante y hacer una nota de paso, mi, fa, sol. Esta segunda que se produce entre el fa y el sol está permitida porque es una nota de paso. Estos dos casos son las notas de paso, nota de paso descendente y nota de paso ascendente. Si partimos del mismo movimiento del cantus firmus, podríamos utilizar un floreo ascendente. En este caso nos sale una octava directa en la que el grado conjunto está en la voz de abajo, por lo tanto es una octava directa incorrecta. A dos voces, el grado conjunto en las octavas y quintas directas debe estar en la voz superior. Este caso lo resolveríamos de una manera más correcta utilizando un floreo superior, un floreo ascendente, ya que nos saldría una octava contraria en vez de una octava directa. En este caso, creamos una maravillosa disonancia de segunda que está permitida porque es un floreo. Bien, estos son los floreos que podemos construir al hacer el contrapunto por debajo del cantus firmus. Veamos ahora cómo funcionan las notas reales en el tiempo débil cuando hacemos un contrapunto de segunda especie por debajo del cantus firmus. Si partimos del mismo movimiento del cantus firmus, del sol que se mueve al mi, si considero el mi como nota real del acorde y empiezo con ella, puedo considerar que el acorde es do mi sol o mi sol si. Puedo mover en el tiempo débil el mi al do. En el siguiente tiempo no podría mover el do al mi porque estaría produciendo una octava directa incorrecta. En este caso, puedo mover el do del tiempo débil al sol en el tiempo fuerte. En este caso, hemos utilizado dos notas reales. Si en el tiempo débil utilizamos también una nota real, tenemos que tener mucho cuidado en la disposición del acorde que nos sale, ya que pueden salirnos cuartas o incluso acordes en sexta y cuarta no permitidos. Por ejemplo, si parto de la misma disposición de antes, considerando el mi como nota real, si utilizo el si en el tiempo débil como nota real, aparentemente está bien, porque el mi y el sol es una tercera y el si y el sol es una sexta. Son dos notas consonantes. Desde el punto de vista contrapuntístico es correcto. Pero al compactar el acorde me doy cuenta que el acorde que aparece está en segunda inversión. Tengo la quinta del acorde en la disposición más grave. Tenemos el mi en la primera línea, el sol en la segunda línea y el si debajo de la primera línea adicional. El acorde que vemos compactado está en segunda inversión. Aunque contrapuntísticamente sea correcto, armónicamente se está produciendo una segunda inversión. No está permitido. Usando una nota real en tiempo débil, podemos realizar este encadenamiento utilizando el sol en unísono, que es una nota real. Podemos moverlo a un do que es consonante con el mi, es una tercera, y está en su separación máxima, que es una décima. Como podéis comprobar, el unísono es un empobrecimiento de la sonoridad, así que si podemos evitarlo, mejor. Estas han sido las posibilidades que podemos emplear para hacer el contrapunto por debajo del cantus firmus. Debemos cuidar con rigor el tratamiento de las quintas y octavas que se produzcan. Veamos las quintas y octavas prohibidas. Debéis recordar que las quintas y octavas justas son sonoridades muy puras, llamadas consonancias perfectas, y usadas sin rigor y sin control producen una sonoridad muy primitiva y muy vasta, que no son deseadas en el estilo que estamos trabajando. Ya sabemos que las quintas y octavas paralelas son las sonoridades más medievales que existen, por lo tanto vamos a evitarlas. Se consideran movimientos prohibidos. Si parto de una sexta como consonancia, fa, re,
y utilizo un Do a modo de floreo para encadenarlo con el acorde Sol-Re, se están produciendo quintas justas paralelas. Son quintas paralelas del Fa al Do y del Sol al Re. Quintas paralelas que no están permitidas en este estilo musical. Lo mismo ocurre con los movimientos contrarios. Una quinta contraria está mal si viene de otra quinta y una octava contraria está mal si viene de una octava o un unísono. Por ejemplo, si viniéramos de una consonancia Fa-Re y la moviéramos a la octava Fa-Fa, no podríamos moverla a La. En este caso estaríamos haciendo octavas seguidas. Fa, fa, la, la. Una cosa nueva que tenemos que tener en cuenta son las octavas y quintas que se producen entre compases, lo que también podemos llamar octavas y quintas entre armonías. Por ejemplo, si yo parto del Fa-Do, que es una quinta, como nota real, y en el siguiente acorde tengo un Sol en el cantus firmus, en el tiempo débil puedo utilizar una nota real, que es el Fa, una octava. Si en el siguiente acorde pongo un Re, no se estarían produciendo quintas paralelas, pero sí se están produciendo quintas entre compases. Esta prohibición también afecta a las octavas. No se puede poner una octava y en el siguiente compás, en el mismo tiempo, una octava o un unísono. Para que estén bien, estas quintas o estas octavas tienen que estar separadas más de un compás. Pongamos un ejemplo. Si partimos de una quinta en el tiempo fuerte, Fa, Do, la próxima quinta no podrá estar también en el primer tiempo del compás. No pueden estar las dos en el tiempo fuerte, sino que tendré que separarlas más. Por lo tanto, la siguiente quinta deberá caer en el tiempo débil del siguiente compás. Por ejemplo, si este Do lo muevo a un La como nota real, puedo poner sobre el Sol del cantus firmus, puedo poner un Si, que es una tercera, es nota real, y en el tiempo débil un Re. Ahí tengo una quinta que está suficientemente separada de la quinta del compás anterior. Así que estas quintas, como están separadas más de un compás, están permitidas. Para cerrar esta explicación, vamos a ver qué principios podemos utilizar en segunda especie y también qué finales podemos utilizar en los últimos compases. Lo que mejor representa a cada especie es comenzar con el silencio característico de la especie, en este caso un silencio de blanca. Y debemos comenzar siempre con la octava o el unísono. Salvo en caso muy excepcional, podríamos utilizar la quinta para comenzar. Además, es muy importante comenzar y terminar con el primer grado de la tonalidad. Si en el siguiente compás tenemos en el cantus firmus un Fa, podríamos moverlo al La como nota real, pondríamos una tercera y pasaríamos de un primer grado a un cuarto grado. Otra posibilidad de comienzo sería empezar directamente en el tiempo fuerte. Pondríamos en este caso dos blancas. La primera deberá de ser la octava y es nota real siempre, y la segunda podrá ser nota real, nota de paso o floreo. Si en el siguiente compás tenemos en el cantus firmus un Fa, podremos poner un Si que lo llevamos después a un Do. En este caso estamos utilizando un floreo. Recordad que debemos empezar con nota real y tiene que ser una octava o un unísono. Y en casos muy excepcionales podríamos empezar con una quinta, parte del primer grado de la tonalidad. Veamos un ejemplo en el que empecemos con el silencio característico de la especie y comencemos con la quinta del acorde. En este caso, si el cantus firmus tenemos un Fa, podríamos mover el Sol al La. Otro caso en el que empecemos con la nota y no con el silencio, podríamos comenzar con la quinta. En este caso no podríamos hacer nota de paso Sol La Si porque el Si es una cuarta, no podemos poner nota de paso Sol Fa Mi porque el Mi no es consonancia con el Fa, ni podemos utilizar el floreo porque el Sol no es consonancia. Así que en este caso nos vemos obligados a utilizar una nota real en el tiempo débil. En este caso podemos poner un Mi y este Mi dirigirlo hacia el La, pero en este caso estaríamos produciendo un rebase de tesitura. Recordad que estos comienzos con quintas son licencias excepcionales que solo podremos utilizar en casos excepcionales.
Es decir, que rítmicamente los dos comienzos posibles que podemos utilizar son dos blancas y silencio de blanca y blanca, siendo el más interesante para esta especie este segundo comienzo. Y como finales posibles tenemos el final común de la especie, que es acabar con dos blancas y la redonda final. Siempre que podamos, deberemos finalizar el ejercicio con un movimiento de sensible tónica. Así sonará todo mucho más conclusivo y cadencial. Si en el cantus firmus tenemos un movimiento re-do, en el contrapunto lo ideal sería utilizar un movimiento la-si-do. Y el si es una sensible que actúa a modo de nota de paso. Tenemos el movimiento sensible tónica en la voz de arriba. Otro final posible, no permitido en algunos tratados, es utilizar en el penúltimo compás la especie anterior, es decir, utilizar una redonda. Nuestro final quedaría rítmicamente redonda, redonda. Si tuviéramos el mismo movimiento del cantus firmus re-do, para cumplir el requisito de terminar con sensible tónica, el movimiento sería si-do, un intervalo de sexta mayor que se abre a una octava, una cadencia que ya usaban en la Edad Media autores como Guillaume de Machaut o Francesco Landini. Pero recordad que este final no está permitido en todos los tratados y se considera una licencia excepcional para casos excepcionales. Bien, con esto concluimos la explicación teórica de cómo funciona la segunda especie. En el próximo vídeo haremos un ejercicio práctico utilizando todos estos recursos. Nos vemos en el próximo vídeo.